para este cuarto domingo del tiempo ordinario de este año que nos acompaña el Evangelio de Marcos, pongo como lema esta sorpresa que manifiestan aquellos que se encuentran con el poder de Dios en Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio. El Deuteronomio es parte del Pentateuco, que literalmente significa 5 estuches o 5 fundas. En la antigüedad, los libros hasta el día de hoy, la Torá, el libro de la ley, se escribía en un pergamino o en un papiro, se enrollaba y luego se metía en una funda o en un estuche. Se llama los 5 estuches porque son 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, o mejor dicho, Biblia hebrea. También se les conoce como libro de Moisés a estos 5, o la Torá. Cada vez que se habla de la Torá, estamos haciendo referencia a estos 5 primeros libros. De esos 5 primeros libros, el último es el Deuteronomio. Ley se puede entender de distintas maneras. En el diccionario de la lengua española dice que una ley es precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para bien de los gobernados. Esa es nuestra imagen de ley. Pero la ley, la Torá a la que hace referencia, si bien tiene preceptos, y hay preceptos dictados por Dios para ayudar a su pueblo, más bien significa este orden armónico. La Torá no es un código, no es una serie de prescripciones, es una manera de ser, de vivir en consonancia con Dios, que se traduce en armonía, equilibrio, naturalidad, y que permite que todas y todos lleguen a la plenitud de la vida. El libro que vamos a leer, del que vamos a leer hoy, el Deuteronomio, literalmente significa segunda ley, porque es una especie de recopilación de la primera ley, la del Sinaí, ahora dada o recuperada por Moisés en las planicies de Moab, un poco antes de la muerte de Moisés. Siente él que su vida llega al final y no le queda claro que el pueblo haya entendido la alianza, en qué consiste la relación con Dios y entre ellos y ellas. Y entonces hace como una recopilación de todo lo que Dios les ha enseñado. Y ese es el Deuteronomio. La lectura de hoy presenta la promesa de Dios de la venida de un profeta como Moisés, que veremos como nuestro hermano, subraya, un hermano de ustedes, y que les transmitirá las palabras de Dios. Desde luego que nuestra tradición cristiana aquí ve una visión profética de la llegada del Señor Jesús. Recuperamos esta frase: pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. El salmo que vamos a recitar el día de hoy es el Salmo 94. Quienes practican la liturgia de las horas lo conocen de memoria porque es el de entrada, el salmo de inicio del día. Es un salmo de alabanza e invitación al pueblo para que reconozca a Dios. Reconoce a Dios. Y al reconocerlo, al darte cuenta que ahí está, vive bajo su guía. Otra vez esta invitación a estar bajo la Torá, bajo el proyecto de Dios, bajo el sueño de Dios. Este salmo también incluye un oráculo profético que subraya las consecuencias negativas de vivir al margen de la relación con el Señor. Que inconscientes tendríamos que ser cuando no nos vinculamos a Dios, que es nuestra roca, es el gran Rey, el creador y dueño de todo lo que existe. Todo el mundo está en sus manos, nos dice el Salmo. Lo mejor para cualquiera es vivir conscientes de la presencia de Dios, dejándonos conducir por su sabiduría. Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo.
Seguimos nuestro recorrido por la primera carta de Pablo a los Corintios. Todo el capítulo 7 de esta carta son respuestas de Pablo a preguntas concretas de la comunidad. Recordemos que Corinto era una ciudad cosmopolita, ahí se oía de todo, había muchas ideas, muchas tendencias religiosas y filosóficas, y era natural que los cristianos tuvieran dudas y le escribieran preguntas a Pablo. La semana pasada veíamos que algunos le preguntaron sobre el sentido de la vida matrimonial, si valía la pena casarse, ¿no? Había corrientes en esa época que veían con mucha sospecha el cuerpo humano, la vida matrimonial, conyugal, y Pablo deja claro diciéndoles, esto es voluntad de Dios, una bendición. La sexualidad es un don divino y estamos invitados a vivirla como expresión del amor. Y esto para desenmascarar algunas corrientes espiritualistas que no eran cristianas. El texto de hoy responde seguramente a integrantes de la comunidad que se preguntaban por la posibilidad de optar por el celibato, es decir, decidir no casarse. Muy probablemente movidos por el testimonio de Pablo y los que acompañaban a Pablo, estos apóstoles, a lo mejor jóvenes, chicos y chicas, se habrán preguntado, ¿y nosotros? ¿Valdría la pena que optáramos también por el celibato? Pablo inicia declarando con contundencia, sobre el celibato no tengo órdenes del Señor. Es decir, no es un dictamen de Dios, pero les doy mi opinión como persona de fiar. Y entonces describe las ventajas de una vida entregada totalmente al servicio de Dios cuando alguien tiene esta vocación apostólica, ¿no? Su resumen es que así nos podemos dedicar al Señor en cuerpo y alma. El Evangelio de hoy, de San Marcos, nos presenta la primera muestra de fuerza del Señor Jesús en su vida pública. Y esto se da en la sinagoga de Cafarnaúm. El Señor aquí demuestra que tiene la capacidad de liberar a los que están atormentados por espíritus inmundos. El texto subraya que la fuerza, la autoridad de Jesús le viene del poder liberador de Dios. El Señor, la presencia del Señor con la que comunica la buena noticia, recordemos que el Evangelio, la buena noticia, es Jesús, su presencia interactuante. Él tiene el poder de liberarnos de todo lo que nos impide ser libres para amar a la manera de Dios. El hombre poseído de la escena del Evangelio que vamos a escuchar habla en plural. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Esto subraya que quien vive poseído está fragmentado por dentro, no tiene idea de quién es él, cuál será su verdadera identidad, está jaloneado en múltiples direcciones. Los espíritus inmundos intuyen que la curación del poseído implica su destrucción. Por eso utilizan el arma que les queda, reconocer a Jesús. Tú eres el Santo de Dios. Se presenta un interesante cambio del plural, nosotros, al singular yo. Ya platicaremos de esto en la homilía. El Señor hace callar a este espíritu inmundo, ¿no? Cállate. Evita así que los espíritus inmundos, fingiendo reconocerlo, quieran secuestrar la predicación y el mesianismo del Señor. Recordemos que un poco adelante es la tentación del Señor en el desierto, donde el mal espíritu trata de convencer a Jesús de que lleve adelante el plan del Padre, pero con sus métodos, con los métodos del mal espíritu. El Señor rápidamente le ordena callarse, como diciendo, yo soy el que está a cargo aquí, e inmediatamente lo expulsa. Al ser expulsado, sacude fuertemente al hombre y sale dando un alarido. Al ser liberados de nuestras distorsiones egocéntricas, de veras sentimos que nos vamos a morir, pero es una muerte que da vida. El hombre queda liberado.
Cristo salva. Finalmente viene la reacción de asombro de los presentes. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Lo que libera es lo que el Señor enseña. Y terminamos como termina la lectura. Muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Y en otras ocasiones hemos hablado brevemente para poner en contexto el Evangelio de Marcos, este Evangelio que nos va a acompañar en los domingos del tiempo ordinario. Cada Evangelio tiene su propia catequesis. El centro del Evangelio de Marcos es el misterio de Jesús. Nadie conoce a Jesús. Jesús se va revelando poco a poco en cada momento. En la lectura del día de hoy se introduce este asombro de la gente, este no saber qué hacer con la persona de Jesús, este quedar maravillados de lo que dice y de lo que hace. No es solamente lo que dice, sino sobre todo lo que hace. Y cómo con lo que dice y hace va mostrando el deseo, el proyecto de su Padre, el proyecto del reino, aquel mensaje definitivo que Él ha traído para compartir en el mundo. Esto nos lleva a la primera lectura del Deuteronomio, donde se presenta que vendrá un profeta tomado de entre sus hermanos para que les transmita mi ley. Llama la atención que decía ahí que el pueblo tenía miedo de volver a oír a Dios. Y por eso le dicen a Moisés, por favor, no queremos volver a oír esa voz y el fuego y todas esas cosas. Tenemos miedo de morir. Y Dios contesta a través de Moisés, dice, está bien lo que han dicho. En Cristo, que es quien cumple esta promesa para nosotros, para nuestra fe cristiana, Dios no habla con fuego, Dios no habla con truenos, Dios no asusta, Dios sana, Dios se acerca, Dios tiene un rostro humano, Dios se conmueve con nosotros, llora con nuestras penas, se alegra con nuestros triunfos cuando son sanos y nos dan vida. Nos acompaña en los retos que la vida nos pone. Realmente ese profeta que creíamos, que queríamos, esa voz que nos presente el misterio de Dios y cómo el misterio de Dios, su presencia, tiene un proyecto para este mundo, lo alcanzamos plenamente en Cristo. El Salmo nos ayuda a reflexionar en esto, ¿no? Les decía que es el salmo del invitatorio con el que empieza el día, los rezos del día en la liturgia de las horas. Y la invitación es, hermanos, estén atentos. El Señor está aquí. Escuchen su palabra. Él es el dueño de todo. Él es el que hizo el mundo. Tiene el mundo en sus manos, las altas cimas, las profundidades más grandes. Todo está en las manos de Dios. Y el Evangelio nos vuelve a decir, y este Dios se relaciona contigo humanamente, te sana humanamente, hablándote, tratándote, dignificándote como imagen divina, porque así te creó Dios. El problema es que a lo largo de nuestra vida hay muchas cosas que distorsionan esta imagen divina. Ya hemos comentado en otras ocasiones que a veces desde pequeñitas, desde pequeñitos, empezamos a recibir este golpeteo de nuestro entorno. Cuando no se nos capacita para manifestar la manera como el Dios vivo está en cada uno de sus hijos e hijas, y la gente del entorno más bien nos proyecta qué espera de nosotros. Es que yo creo que tú debes de ser así. Es que yo no estoy contenta hasta que tú hagas tal cosa. Es que si no haces tal acción, tal actitud, etcétera, ya no te quiero, ya no vales para mí, ya no tienes un lugar en la sociedad, ya eres de los malos, ya eres de los defectuosos. Y todas estas cosas se nos van quedando dentro. Son realmente espíritus impuros
que distorsionan nuestra alegría de vivir como hijos e hijas de Dios, de encontrarnos en la construcción del reino de nuestro Padre común. Estas realidades distorsionadas de nuestra historia no solamente están en el contexto mundano, ¿verdad? Digamos, en la propaganda, en la publicidad, en los estereotipos que nos presenta la sociedad o que nos presentan todas las ideologías políticas, económicas, religiosas también. Mientras sean ideologías, en el fondo hay alguien que hizo ese constructo y se lo quiere vender o imponer a otras personas. Lo que subraya el texto es que también en un lugar del culto hay personas llenas o poseídas, enfermas de estos espíritus inmundos. Es en el interactuar del Señor Jesús, en medio del asombro de lo que su autoridad presenta, y también hemos comentado que la autoridad del Señor Jesús viene de que habla de lo que vive, no de lo que lee. Habla de la relación íntima que tiene con su Padre y cómo la relación con su Padre lo lleva a relacionarse así con los demás. Por eso puede decir con claridad: el que me ve a mí, ve al Padre. Como mi Padre me ve y me trata, así los trato a ustedes. Claro, esto realmente es un nuevo mensaje para aquellos que siguen en el mundo, de creer que a Dios hay que tenerle miedo, que Dios viene con estas palabras de destrucción y de fuego, tal como aparece en la lectura del Deuteronomio, en el temor del pueblo de Israel. No queremos oír ya a ese Dios, que nos mande un profeta. Y Dios dice: van intuyendo por dónde va la verdad. No nos manda un profeta, nos manda a su Hijo, a la palabra eterna del Padre, la segunda persona de la Trinidad hecha hombre, para que entendamos en un lenguaje humano, no solamente de palabras, sino de acciones e interacciones, quién es Dios, cuál es su proyecto y cómo podemos seguir creciendo en nuestra dignidad de ser imagen suya para construir con su gracia la semejanza divina. Les comentaba que el texto, como todos los textos del Evangelio, es como una pedagogía, es un paradigma. ¿Cómo libera Jesús? De entrada ya decíamos que el poseído hablar en plural subraya esta fragmentación, ¿no? Hay tantas cosas adentro de él que lo llevan de un lado a otro. Pero el Señor Jesús tiene el poder de sacarlas, de sacar esto. ¿Y cómo lo saca? Callando. Cállate. El silencio de esta boruca permanente que tenemos en nuestra cabeza, esta colección de pensamientos tóxicos que todos cargamos a veces de décadas, que nos están afectando e impidiendo vivir plenamente nuestra dignidad de hijas e hijos de Dios, capaces de a través del amor dar vida a los demás. Ese es un paso fundamental. Silencio. Dejar de estarle haciendo caso a todos estos ruidos internos que nos transmiten miedo, que nos transmiten incapacidad de aceptar el amor de los demás, de abrirnos al misterio del amor. Y poco a poco, como les decía, en ocasiones con temor, porque realmente implica un cambio de vida, y tenemos hasta el tuétano, aquel dicho popular que a veces se puede aplicar para bien, pero en este caso se aplica muy para mal: más vale malo conocido que bueno por conocer. Y nos quedamos con lo malo conocido que nos mata, las imágenes distorsionadas de nosotros, lo que nuestro entorno nos proyecta y nos enajena.
hay que hacer silencio para escuchar la voz de Dios en nuestro corazón que nos libera. Tú no eres eso que te contaron. Tú no eres eso que te proyecta la sociedad. Tú no eres eso que te quieren imponer a través de todas estas ideologías. Tú eres mi hija, tú eres mi hijo, en quien está mi alegría. Déjame tomarte la mano y llevarte a la plenitud de vida que he deseado para ti y que quiero construir, pero que no puedo construir sin tu permiso. Que el Señor nos ayude a que escuchemos en el fondo de nuestro corazón cuál es su vocación para cada una y cada uno de nosotros y que captemos que esa vocación tiene que ver mucho con nuestra manera de amar. Tengo que estar checando el tiempo. Y termino con eso. El amor siempre es amor, si está centrado en Dios. Hay gente que tiene una vocación para encarnar el amor en una familia. Bendición de Dios. Y el amor de Dios que habita en ellos y ellas fluye de manera natural a su pareja, a sus hijos, a su entorno. Amor divino, porque es su vocación. Pero hay otras personas en las cuales el amor quiere estar listo o preparado o en todo momento capaz de amar a quien se le presente enfrente sin ninguna división. Es decir, sin ningún otro compromiso. Y ese es el tipo de amor que habita en las personas que tienen vocación a la vida consagrada. Es como este amor abierto a quien lo necesite en cualquier momento. Y de ese es el que habla Pablo. Aquí no se trata, y el mismo Pablo lo dice, yo no he recibido de Cristo ninguna palabra que diga cuál es más que otro. Déjenme contarles cómo lo vivo yo. ¿Por qué? Porque él tiene la vocación de apóstol. Él tiene la vocación de estar así, como esperando. ¿Quién me necesita? Todo mi amor a esa persona. Termina de necesitarme, ahora todo mi amor a esta persona en el servicio del Evangelio, de la buena noticia. Aquí la pregunta es no quedarnos con los ruidos, con los espíritus inmundos de nuestra historia, sino entrar al silencio del corazón para escuchar de Cristo quiénes somos, cómo nos invita a amar con Él. Ojalá que no seamos sordos a su llamado y que sepamos escuchar su voz. Que así sea. Que tengamos un momentito cada día, todos los días, empecemos de una vez para dejar de hacerle caso a tanto ruido de nuestros pensamientos destructivos y en el silencio escuchar la voz amorosa de Cristo, la voz amorosa del Padre que nos invita a hacernos cargo de nuestra dignidad. Tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado. Tu vida es mi alegría. Que el Señor les acompañe a lo largo de toda esta semana y que les permita ser buena noticia para todas y todos los que encuentren. Dios con ustedes.